Esta ficha está en línea en Classroom, como les decía, lo subí en la mañana, y es sobre la última evaluación que con la cual damos cierre a la unidad, prácticamente, ¿ya? Esta ficha de trabajo se llama Aportando al proceso constituyente. ¿Qué objetivos de aprendizaje va a evaluar? Por una parte, criticar y como evaluar críticamente, en el fondo, el rol como de la constitución política en el orden democrático. Ya van a entender por qué involucra ese objetivo de aprendizaje. Por otro lado, también es como reflexionar de manera crítica sobre los problemas y desafíos de la sociedad chilena actual. Y finalmente, bueno, también tiene que ver con como establecer como cuáles son los principales desafíos pendientes durante el siglo XXI. Y ahí se mencionan varios como la pobreza y desigualdad, demandas de grupos históricamente discriminados, desarrollo sustentable, relación con países vecinos, educación, fortalecimiento de la democracia, entre otros. ¿Ya? Esos son los objetivos que dentro del cual va a estar inserto nuestro trabajo. Ya, ¿de qué se trata este trabajo? Bueno, lo primero es que se realiza de manera individual. Recuerden que como estamos en un contexto súper extraño, no podemos en el fondo, o sea, podemos armar parejas, pero si eventualmente a una de las dos personas tiene algún problema, que ojalá nunca pase, pero tiene algún problema, de alguna manera igual perjudicaría al equipo y se nos generarían un montón de complicaciones. Entonces, mejor que lo desarrollemos individualmente. ¿Me escuchan bien, chiquillos? Sí, se escucha Sí, bien. profe. Ya, bacán. Que he tenido hartos problemas con el audio. Entonces creo que con hartos cursos como que parece que no me escucho tan bien. Ya. O sea, a veces se escucha medio mal. Ya, entonces el trabajo se realiza de manera individual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que elaborar un proyecto de ley que permita dar solución a un problema social de nuestro país a través de la confección de un podcast o una infografía, ¿ya? Vamos a contar con 6 horas pedagógicas para la investigación y elaboración del proyecto. En verdad son más horas, son 8, ¿ya? Pero son 6 como las formales y las últimas 2 son como para afinar detalles. ¿Cómo vamos a distribuir estas? Aquí me equivoqué. ¿Cómo vamos a dirigir este trabajo? Hoy día vamos a empezar y hoy día vamos a definir la problemática social y vamos a investigar un poco sobre las causas y los antecedentes históricos, ¿ya? De la problemática que nosotros elijamos. El jueves vamos a elaborar el proyecto de ley, ¿ya? Que ahora también voy a pasar a explicarles cómo se va a hacer, pero en el fondo vamos a hablar de los objetivos, los destinatarios, los resultados y el nombre que le vamos a dar a este proyecto. El martes vamos a desarrollar el proyecto mismo a través del podcast o de la infografía y es el martes 14. Y el jueves es feriado, por lo tanto de ahí nos saltamos al martes 21 y el martes 21 destinaríamos las 2 horas para terminar el podcast o la infografía y además ustedes van a entregar sus trabajos. Ese día evidentemente vamos a dar plazo hasta las 23:59 para que puedan entregar, ¿ya? Y finalmente el jueves 23 yo les estaría dando la famosa retroalimentación y dedicaríamos a clase a dar cierre como a la actividad. Ya, vamos a pasar a las indicaciones para la elaboración de la famosa ley. A ver, vamos a aumentar aquí la letra para que se vea mejor. Acá. Ya. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Ustedes deberán diseñar un proyecto de ley que consiga dar solución a un problema social que afecte actualmente a nuestro país. Para ello tendrán que cumplir con los siguientes elementos. Primero, identificación de la problemática. ¿Cuál sería el problema, el principal problema que afecta a la sociedad chilena y en qué consiste dicha problemática? Luego, indagar en los antecedentes históricos. ¿Cuál podría ser el origen de esta problemática? ¿De qué manera se ha desarrollado la problemática a lo largo de la historia? Y si han existido intentos previos por darle solución. Luego, objetivo de la ley. ¿En qué consiste mi proyecto de ley? ¿Qué efectos espero lograr en el corto y largo plazo con la aprobación de la ley? Luego, destinatarios. ¿A qué grupo de personas busco ayudar a través de este proyecto de ley? Resultados. ¿Cómo espero que cambie nuestro país, no nuestro país? ¿Cómo espero que cambie nuestro país con la aprobación de la ley?
si es que sale aprobado nuestra ley, y finalmente el nombre de la ley, que debe ser creativo y representativo de la problemática. Ya, ¿cómo o qué busco con esto? En el fondo que nos pongamos, hoy día, ¿por qué se llama el trabajo como aportando al proceso constituyente? Creo que así le puse. Sí, al proceso constituyente porque hoy día, ustedes bien saben, ya se los he dicho en varias ocasiones, estamos en este proceso donde creemos que las parte importante como de los problemas estructurales que tiene el país pasan por una modificación a la Constitución. Por lo tanto, lo óptimo es entender es entender de qué manera uno puede contribuir a eso, de qué manera uno puede hacer real la solución a los problemas del país a través como de la Constitución. Y por eso es que hablamos de un proyecto de ley, porque son las leyes, bueno, sí, son las leyes o los documentos legales en el fondo, en este caso la Constitución, la que haría como la que resolvería o pondría como en papel el cómo solucionar los problemas. Y todo proyecto de ley lleva estos elementos, lleva una investigación sobre la problemática, revisa cuáles son los antecedentes de dicha problemática y trata, bueno, tiene un objetivo, gente a la que quiere beneficiar, etcétera. También tiene otros aspectos que para objetivos del curso no son tan relevantes, pero todo proyecto de ley siempre tiene antecedente o tiene que, al menos siempre debería tener una mirada histórica, ¿ya? Además de una contribución a cambiar las cosas que están afectando, además de tener una mirada diagnóstica del país y unas eventuales soluciones, también debería tener una mirada histórica. Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes creen, seleccionen una problemática. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, la educación, la salud, las pensiones, el transporte, el salario mínimo o las condiciones laborales, lo que ustedes crean, incluso puede ser hasta como modificación del modelo económico, pero eso ya es muy difícil. Yo prefiero que busquen una problemática muy puntual, ¿ya? Por ejemplo, podría ser el de, o no sé, la violencia de género, la desprotección a los ancianos, algo así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar las pensiones, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la identificación de mi problemática? Sería las pensiones. Entonces, yo voy a responder a la pregunta, ¿cuál sería el principal problema que afecta a la sociedad chilena? Y ahí tengo que explicar que, según mi perspectiva, uno de los principales problemas que tiene el país hoy día es el sistema de pensiones. Y explico de qué se trata la problemática, es decir, de qué se trata el problema de las pensiones. No que son, no necesariamente, o no solo qué son las pensiones, ¿ya? Obviamente necesito saber qué son las pensiones, pero en qué consiste el problema detrás de las pensiones, ¿ya? Por ejemplo, la educación. ¿Cuál es el problema que hay en educación? O la violencia de género. Me pueden decir, es cuando, no sé, un hombre golpea a una mujer, ya, pero ¿cuál es el problema de eso? Ya, a eso me refiero con en qué consiste dicha problemática. Tienen que explicarlo. Luego, los antecedentes históricos es buscar muy brevemente como cuál podría ser el origen de esa problemática. Por ejemplo, si es el sistema de pensiones, bueno, el cambio en el modelo que hay en dictadura, por ejemplo, ¿ya? Y de qué manera se ha desarrollado la problemática a lo largo de la historia, bueno, eh, el, en dictadura se crean las AFP y en la actualidad nos dimos cuenta, se nos habló de un problema, no sé, se nos habló de que iba a haber pensiones súper altas, y ahí pueden recurrir a las cuñas del hermano de Piñera, de José Piñera, después pueden poner como, no sé, como que en el fondo hay mucha desigualdad entre quienes ganan mucho dinero y quienes no, etcétera, ¿ya? Y si ha existido intentos previos para dar solución, bueno, por ejemplo, podrían mencionar, no sé, la reforma que intentó dar la presidenta Bachelet en su último gobierno, de que se trató brevemente, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, lo que propone, no sé, el movimiento No Más AFP, algo así. Y después, el objetivo de la ley. ¿En qué consiste mi proyecto de ley? Bueno, yo quiero, por ejemplo, hacer un modelo de pensiones solidario. ¿Qué efecto espero lograr en el corto plazo? El aumento de las pensiones y en el largo plazo un mejoramiento de vida de los adultos mayores, por ejemplo. ¿Ya? Destinatario, bueno, busco en el fondo favorecer a los adultos mayores. ¿Cómo espero que cambie el país con la aprobación de la ley? Que tenga una mirada no individualista, sino que solidaria de los derechos sociales, que se entienda que la Constitución debe asegurar esos derechos, etcétera. Y el nombre de la ley, no sé, pues le voy a poner
envejeciendo con dignidad, por ejemplo, ¿ya? Y ese va a ser el nombre de mi ley. ¿Se entiende lo que hay que hacer con el ejemplo? Sí, Miss. Sí. Sí, Ya. profe. Según yo, no es tan difícil. ¿O lo encuentran complicado? ¿No? Ya. Entonces, continuemos. Como indicaciones para la publicación de la ley, porque finalmente ustedes van a crear esta ley, pero el hecho de que ustedes creen o sea, armen el podcast o la infografía implica publicar la ley, hacerla como ley, deberá ser expuesto de manera sintética a través de un podcast o para resolver los problemas del país. Para ello deberán considerar los siguientes elementos. Una introducción donde ustedes mencionen el nombre de la ley, el nombre del legislador o legisladora, que en ese caso son ustedes, el curso y el nombre de la institución educativa, que es el colegio, ¿ya? Entonces, toda infografía o podcast debe comenzar con eso. En el podcast es más fácil porque ustedes se presentan y pueden decir, bueno, hola, bienvenidos a mi podcast, mi nombre es tanto, yo soy, no sé, pueden asumir el rol de legislador o bien como decir, no sé, hablar como locutores, algo así, ¿ya? Y en el caso de la infografía, algo muy visible o tiene que marcarse muy bien el inicio de la lectura de la infografía. Ya vamos a pasar a revisar ejemplos de infografías para que les quede más claro, ¿ya? El desarrollo. En el desarrollo tiene que ir para ambos casos la identificación de la problemática, antecedentes históricos, objetivo de la ley y destinatario. Eso ustedes tienen que explicar. Y en la conclusión, es decir, en el cierre, tanto del podcast como de la infografía, deben mostrar los resultados y en qué se basaron, ¿ya? Por bibliografía yo voy a pedir cualquier fuente de información, pero confiable. Pueden ser, ya que hemos hablado medios de comunicación, podemos usar diarios, podemos usar noticias, podemos usar algún paper, lo que encontremos que sea confiable, ¿ya? Y la presentación, bueno, me la deben enviar a mi correo. Para el caso del podcast, el audio no debe sobrepasar los 10 minutos, ojalá durara 5, ¿ya? Pero si alguien se quiere extender, en verdad yo no me voy a complicar, porque a veces uno, en poquito rato uno se le va como harto rato hablando. Ahora, ojo, 5, Profe, dígame. tengo una duda con eso. Es que mire, yo quería hacer el podcast con un amigo que también es como, que también está como metido en esto de la política. ¿Ya? Entrevístalo, pues. Sí, pues, pero el problema es que yo quería hacerlo por llamada y quería grabar la ¿Ya? llamada y después sacar el audio. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí. Ya vamos a hablar de los elementos adicionales que van a sumar puntos. Ya. Así que está buena tu idea porque lo podías entrevistar. Podrías hacer que mira, ojo, para los podcasts, cuando uno escribe 5 páginas en interlineado 1.5, si no me equivoco, en letra 12, si tú escribes 5 páginas, esos son más o menos como 20 minutos hablando. Entonces, para un podcast corto, deberían ser entre 4 a 3 páginas, porque si no, se te extiende mucho. Ahora, si se quieren extender y quieren hacer un podcast de 30 minutos, yo no tengo problema. Pero eso, como, ojo con que va a implicar más tiempo, porque ahí lo importante es que cumplan con estos elementos, ¿ya? Pero ahora vamos a pasar a hablar como sobre esos elementos adicionales. Bueno, para el podcast yo lo que recomiendo es que ocupen la aplicación Anchor. Con Anchor ustedes pueden, por ejemplo, en el caso del Daniel que quiere como, por ejemplo, hacer el podcast con un amigo, lo pueden hacer a distancia. Es como igual que una llamada telefónica y se graba automáticamente y tú en el mismo Anchor puedes como editar el podcast. Y le puedes incluso poner música, poner efectos, ampliar como los espacios entre ciertas etapas del podcast, etcétera. Y es gratuito. Y para la infografía se pueden contemplar hasta 5 láminas diferentes, pensando, por ejemplo, en una publicación a través de Instagram, y se sugiere utilizar el programa Canva, porque Canva tiene ya planillas preestablecidas. Entonces ustedes seleccionan, por ejemplo, publicación Instagram. Entonces ahí le va a tener como las dimensiones que Instagram pide para las publicaciones. O también pueden buscar como infografía y les va a aparecer plantillas ya sugeridas de cómo llevar adelante una infografía.
Y se descarga en súper buena calidad y tienen un montón, pueden subir imágenes, pueden hacer un montón de cosas a través de Canva. Y las dos aplicaciones son gratuitas. Ya pasemos como a lo interesante, los puntajes. Ahora hice algo más sencillo. Este es ambas pautas, porque dice investigación y presentación del podcast y el otro es investigación y presentación de la infografía. En el único punto en que son diferentes es en el punto de la comunicación, donde se les pide para el caso del podcast que hablen en un lenguaje formal, utilizando un vocabulario adecuado al contexto, es decir, no pueden decir garabatos, y con una correcta pronunciación para que se entienda, para que quien lo escuche logre entenderle errores ortográficos, ¿ya? Ni literal, ni puntual, ni acentual. Lo demás es todo igual, en el caso del podcast o de la infografía. Y explico. Hay un ítem que se llama trabajo con fuentes o relación con la temática. La investigación se basa en al menos 3 fuentes bibliográficas diferentes, las cuales son totalmente pertinentes a la temática. Insisto, puede ser, por ejemplo, un artículo de Ciber Chile, del Mostrador, una entrevista que ustedes hayan escuchado en algún medio de comunicación. Si escucharon un podcast del cual se están inspirando, también lo pueden citar. ¿Cómo se hace en el caso de las infografías? Se pone abajito, ya en el final, se pone brevemente así como referencias y se enumeran como desde dónde se sacó la información. Y en el caso del podcast se puede decir también al final, así como, bueno, este podcast fue hecho gracias a la colaboración de Ciper o a la lectura de tal libro o nos inspiramos gracias a tal podcast, no sé, ¿ya? Como en ambos casos se puede mencionar de esa manera. Y no vamos a usar el formato APA, solo se va a mencionar lo que ustedes utilizaron. Ay, aquí le puse identificación del grupo. Bueno, la exposición tanto como de la infografía como del podcast parte con donde el legislador, en el caso de ustedes, se presenta y menciona el proyecto de ley, ¿ya? Y también tienen que presentar esto, es esto, la introducción, ya el nombre de la ley, el nombre del legislador, dicen de qué colegios son, etc. En el caso de la infografía pueden poner el logo del colegio, como que con eso basta. Y en el caso también de la misma infografía pueden poner hasta una foto de ustedes, no sé, como quieran, ¿ya? Identificación de la problemática. Se identifica y describe la problemática explicando por qué constituye un elemento de crisis para la sociedad chilena. Luego, sobre antecedentes históricos, él o la legisladora determina el origen de la problemática en Chile, explicando de qué manera se ha desarrollado históricamente e identificando intentos previos por darle solución. El destinatario, bueno, se determina el grupo de personas que se verá beneficiado con la presentación del proyecto de ley. Si ustedes hacen eso, obtienen los 3 puntos. Luego pasamos a los aspectos que tienen mayor cantidad de puntos. El objetivo de la ley. Él o la legisladora describe el proyecto de ley y proyecta 2 consecuencias, una inmediata y otra mediata, o sea, una del corto y otra del largo plazo, a partir de su implementación, estableciendo relaciones de causalidad, es decir, explican por qué son una consecuencia, por ejemplo, si yo quiero, con el sistema de pensiones, pienso que en el corto plazo voy a mejorar las pensiones, ¿por qué? Porque creo que va a impactar en ese ámbito, ¿ya? Y los resultados, él o la legisladora propone una reflexión propia y fundamentada sobre cómo espera que sea el país con la aprobación de la ley, de manera coherente y causalizada. En el fondo también tienen que explicar por qué, ¿ya? Y el criterio de elemento adicional. Y esto tiene que ver con que incorpora un elemento adicional que contribuye a la comprensión del proyecto de ley y es un aporte al trabajo. Por ejemplo, en el caso del podcast, ejemplo, el Daniel, si quiere, por ejemplo, invitar a hacer el podcast con un amigo, eso sería un elemento adicional, ¿ya? Pero ahora el amigo no puede estar haciendo como molestando, ¿ya? Porque ahí no sería una contribución. Si, por ejemplo, es el colocutor o es un entrevistado o es como, sí, pues un entrevistado que llega como a dar cifras, eso sí contribuye y lo hace más dinámico. En el caso de la infografía, pueden incorporar, por ejemplo, otros elementos que ustedes consideren, pueden incorporar fotos, las imágenes, o también pero relevantes y relacionadas con la problemática, o, por ejemplo, podrían, en el caso de la infografía o incluso también en el podcast, pueden dar casos como cómo se ha resuelto en otras partes del mundo, o eso, algo que les daría harto punto,
es si ustedes logran, por ejemplo, decir qué aspecto de la Constitución se podría modificar, ¿ya? ¿Qué aspecto de la actual Constitución se debería modificar para que tuviera como cabida su proyecto de ley? Eso también es un elemento adicional. Eso todo lo pueden incorporar. El podcast, por ejemplo, puede también utilizar, no sé, música, eso también contribuye, no sé, como elementos más entretenidos también le pueden incorporar a la infografía también, pueden sugerir links, no sé, otros recursos. ¿Tienen alguna duda con el trabajo, chiquillos, chiquillas? Hasta ahora no, Miss. ¿No? No, no. Ya. Entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar clase a clase. Ya tenemos o medianamente debiésemos tener un poco claro lo que es la ficha de trabajo. Ahora vamos a pasar a revisar cómo vamos a hacerlo clase a clase, que es a través de Classroom. A ver, ¿se publicó esta cuestión o no? Ahí está. Ya. Yo todas las clases, es decir, hoy día, el jueves, el otro martes y el otro martes, es decir, el 7, el 9, el 14 y el 21 de julio, yo les voy a ir subiendo como estas tareas, ¿ya? Que van a ser formularios con los cuales ustedes van a poder ir avanzando, van a ir haciendo partes del trabajo para que vayan haciéndolo como en ordenado, ¿ya? Ustedes pueden seguir esta propuesta como pueden que no. La idea es que con esto se vaya dejando evidencia de lo que van haciendo clase a clase y yo les pueda retroalimentar y así también esté más ordenado. Si ustedes se meten acá, van a encontrarse hoy día con la primera parte del trabajo, lo que hoy día deberían avanzar. Hoy día lo que deberían hacer es identificar la problemática y establecer los antecedentes históricos, ¿ya? Por lo tanto, aquí ponen su nombre y la primera parte, identificación de la problemática, aquí responden. ¿Cuál sería el principal problema que afecta a la sociedad chilena? Pensiones. ¿En qué consiste la problemática? Y ahí pueden copiar y pegar elementos que encuentren de internet o bien lo redactan con sus palabras, ¿ya? ¿Y de dónde obtuvieron la información? Eso es súper importante, que me peguen los links, ¿ya? De todas las fuentes de información que encontraron. Yo les voy a dejar, les dejé estos recuadros sin la obligatoriedad, porque quizás hay algunos en que, en este, por ejemplo, van a completar este, pero no otros, ¿ya? Entonces no va a haber como, pueden seguir avanzando sin necesariamente haber completado los anteriores, pero ojo, tengan cuidado y traten de completarlo todo para que puedan tener la información. Y después los antecedentes históricos de la problemática. ¿Cuál podría ser el origen de la problemática? Y ahí van como respondiendo. Y lo que sí es obligatorio es que hagan un comentario y o sugerencia de la clase. ¿Ya? Eso sí es obligatorio y con eso me lo pueden enviar. Si me lo envían, van a poder ver su respuesta y además modificarla. ¿Ya? Eso es súper importante. Yo les dejé también acceso porque la idea es que vayamos trabajando en torno como que usemos activamente este formulario. Entonces ustedes pueden ver lo que escribieron o no escribí nada, se pueden dar cuenta. Y después dicen, ya voy a modificar, en verdad no me convence esto. Entonces voy a modificar lo que puse. Y ahí envían una nueva respuesta, ¿ya? ¿Cuál es el incentivo de trabajar en clase y de enviarme esto durante el horario de clase? El que para cada persona que en clases me lo envíe con sus avances, yo se lo voy a transformar en una décima, ¿ya? Que van a poder, por lo tanto, utilizar en su trabajo final, si es que eso lo transformamos en calificación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, van a o alcanzar, podrían acceder a 3 décimas, porque vamos a usar 3 formularios para trabajar. El 21 no lo vamos a utilizar, lo más probable es que yo no utilice el formulario, ¿ya? Eso, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Ahora, si no envían, si no lo alcanzan a completar, porque ese día no se pudieron conectar a la clase y lo hacen después, no les voy a poder asignar la décima, pero sí no se les descuenta nada. ¿Ya? Ahora, si lo hacen el mismo día, me lo mandan el mismo día, yo les asigno esa décima por haber cumplido con los plazos, ¿ya? En el fondo, a quien no lo pueda hacer no se les va a perjudicar en nada. Y hoy se empieza, sí, hoy ya se empieza. Entonces, chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda?